Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? Para cerrar el ciclo de hoy de entrevistas vamos a estar hablando con un ex Vinotinto, un jugador que estuvo con la selección nacional hace unos años y jugó mucho tiempo en el fútbol de Uruguay. Se trata de André La Varilla González. Vamos a esperar que se conecte. Varilla, que nos cuente qué está haciendo, todo lo que fue su carrera. Estuvo con Caracas, con Unión Atlético Maracaibo, con Zulia, entre otros. Vamos a esperar que se conecte y ahí podemos platicar con él. Ok, aquí ya se conectó. Vamos a invitarlo. Ok, vamos a esperar que se conecte. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien, mi pana? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo estás llevando allá la cuarentena? ¿Qué has hecho en todo este tiempo libre que ha habido en tus hobbies? Y aquí la verdad que, bueno, han parado prácticamente, el país se ha parado un poco, más allá de que hay mucha gente que todavía anda un poco por las calles, pero el país está un poco parado, el tema. Y bueno, hay que tratar de de quedarse en casa, que es la propaganda de todo el país o todo lo que sale en la televisión. Quedarse en casa y tratar bueno, que no haya más contagiados de este virus que está acosando no solo al país, sino también a todo el mundo. Así es, y ese justamente es el llamado que le hacemos a la gente, que se quede en casa, que cumpla con la cuarentena para que salgamos de esto lo más pronto posible. Y bueno, justamente para salir de esto, hay buenas formas de distraernos y una de esas es hablando de fútbol, que es una de las cosas que más nos gusta. Y por eso me gustaría que nos contaras un poquito de tu carrera y bueno, qué mejor forma del inicio, cómo fue tu infancia relacionada al fútbol, desde qué edad comenzaste a jugar y cómo se dio todo para que llegases a ser un jugador profesional de fútbol. Mirá, mi pana, yo nací en el 75 en Venezuela, en San Cristóbal, como todo el mundo sabe. Mis padres, los dos son uruguayos, y bueno, después de mi padre terminar su contrato en aquel momento se llamaba Deportivo San Cristóbal. Claro, Eh, eh, ahora es el Táchira. El equipo es el Táchira, ¿no? Ese equipo que antes que se llamaba Deportivo San Cristóbal, ahora es el Táchira. Bueno, a los 2 años y medio de haber nacido, mis padres se volvieron para Uruguay y bueno, hice prácticamente toda mi carrera primero juvenil en el baby fútbol. Aquí hay una liga muy importante de baby fútbol donde uno empieza a jugar a los 7, 6 años, ya está jugando en algunas divisionales o categorías. Lo hice en el Ciclón de Cerrito, es un equipo de baby fútbol de aquí de Montevideo. Y bueno, y después pasé ya arrancando en juveniles de un equipo profesional, pasé a Peñarol, ahí donde hice todas las divisiones juveniles, a partir de los 13 años hice todas las divisiones juveniles y bueno, y después en el año 90, con la llegada de César Luis Menotti al primer equipo de Peñarol, yo en aquel momento tenía 15, 16 años, eh, estaba jugando en una sexta división de Peñarol y me ascendieron a entrenar con el equipo de primera. Y bueno, empecé a entrenar con el equipo de primera, estuve casi 2 años ahí y después volví a bajar a la divisional, a quinta división, no, miento, a cuarta división. eh, y bueno, y después ahí a los 2, 3 años, en el 90 y, no, miento, en el 93 jugué mi debut en primera división. aproximadamente con 18 años ya estaba jugando entonces con Peñarol en la primera división de Uruguay, uno de los equipos más grandes de Uruguay, junto a Nacional, Sí. la famosa rivalidad. ¿Qué sentiste estos primeros años ya?
en esa transición de juvenil a jugador profesional, que ya estaba, como te repito, viendo minutos Peñarol, y bueno, ¿cómo te sentiste sobre todo esos primeros años? La verdad que fueron, para mí fue una etapa muy linda esa, porque eh, gracias a ascenderme con tan poca edad al primer equipo, la verdad que me sentía muy bien, porque me sentía, cuando vos te sentís importante o te sentís, la verdad que se siente bien. Y la verdad me sentí muy bien, aparte porque me cuidaban mucho ahí en Peñarol, siempre me trataron de ayudar, y la verdad que me sentía muy bien. Después, bueno, se generaron algunas situaciones que hicieron que de repente la carrera mía tuviera un pequeño altibajo, que bueno, que eso me llevó bueno, que hasta estuve a punto de dejar la carrera del fútbol. Me acuerdo que, bueno, en el año 90, sí, a los 18 años, que O sea, era era el cuando, 93. sí, sí, cuando ya estaba prácticamente en el equipo de primera división, me apareció diabetes, me apareció la enfermedad diabetes, me apareció que soy diabético tipo 1. Y bueno, eso hizo que se retrasara un poco el tema de, de mi continuidad en primera división. Bueno, no me daban la ficha médica, tuve que empezar a hacer tratamiento, tuve que empezar a hacer, eh, eh, empezar a inyectar mi insulina. Todo eso llevó a que, bueno, estuve prácticamente 6 meses sin entrenar, donde no podía hacer ninguna actividad física, y bueno, eso llevó a que se retrasara un poquito lo que venía haciendo, o la carrera que venía tratando de hacer. Y bueno, después, bueno, gracias a Dios, después pude eh, seguir con el tema del tratamiento, y eso me volvieron a dar la ficha médica, y a partir de ahí, eh, ya fue diferente, porque ya empecé a hacer la carrera, ya de ahí tuve otras oportunidades también. Se me dio la oportunidad en el 97 de ir a préstamo a un equipo de aquí de primera división Liverpool. de ahí fui a Liverpool, y ahí fue un poco el despegue mío. Ahí fue un poco el despegue mío, donde tuve una muy buena campaña en primera división, donde hice goles, donde la gente me conoció, y bueno, ahí un poco se empezó a hablar de mí. Eso llevó, mi campaña en Liverpool llevó a que Peñarol de nuevo me volviera a llevar a volver a que volviera al equipo, al club, y bueno, a partir de ahí, bueno, fue un poco el salto que di a hacerme conocer en el fútbol uruguayo. Y justamente en ese año que regresas a Peñarol, que fue aproximadamente el año 98, tienes la oportunidad de jugar tu primera Copa Internacional como tal, que fue la Copa Libertadores del 98, en donde con Peñarol logras anotarle un gol en la fase de grupos a Nacional. Peñarol terminó llegando a los cuartos de final de la Copa contra Cerro Porteño. Fue eliminado en un partido, en una serie, mejor dicho, que iban ganando, si no estoy mal, 2 goles por 0, pero luego en la vuelta perdieron 3-0, y por eso el equipo paraguayo fue el que avanzó de ronda y llegó a las semifinales del torneo. ¿Qué recuerdas guardas Sí, de esa época, de ese momento? Sobre todo de que ya era un roce distinto, un roce internacional, una competencia de clubes internacional tan importante y prestigiosa como es la Copa Libertadores, además de anotarle gol a Nacional. la verdad, bueno, en sí, en mi carrera futbolística, siempre uno, por ser hincha de Peñarol, o torcedor de Peñarol, a mí me criaron en esa institución, me criaron de los 13 años, y bueno, uno llega a querer los colores.
La verdad que ese gol para mí fue no sé si fue el mejor, pero en el tema de cómo uno lo toma, la verdad que para uno es uno de los goles más importantes que hice en mi carrera. Eh, Me acuerdo de que, bueno, ese año la verdad no pudimos llegar al campeonato, pero en esa copa estuvimos cerca, estuvimos pasando esa llave donde nosotros ganamos en Montevideo 2-0. Ellos nos la dan vuelta en Paraguay, en el Defensores del Chaco, un partido que la verdad no veíamos que nos podían ellos eh, llegar a dar vuelta el marcador, pero bueno, lamentablemente dos o tres distracciones nos llevaron a que... Y tuvieron varias expulsiones en ese partido. Si no estoy mal, terminaron jugando hasta con 8 jugadores. Eso Sí, supongo que sí. pesó. Y sí, sí, tuvimos expulsión en ese partido y eso también fue una de las cosas que también llevó a que ellos pudieran encontrar la diferencia numérica, ¿no? Porque bueno, hicieron 3 goles y pasaron más bien, no pasaron por puntos, sino más bien pasaron por la diferencia de goles. Y en 98, 99, sales de Uruguay por primera vez y Ya llegas al fútbol. Sí, cuéntame. que sí, ahí ya el 98, bueno, termina el año en como es en Peñarol y bueno, empiezo el año en como es en Peñarol y me dicen me acuerdo que Gregorio Pérez no me iba a tener en cuenta, me dijo que bueno, que no me iba a tener en cuenta en ese año. Y me habló ya ahí yo ya había tenido una conversación con la gente de Venezuela. En aquel momento el entrenador de Venezuela era el Pato Pastoriza, y en el año 99, ¿no? Y, Correcto. y había mandado al profe Lino Alonso a hablar conmigo a ver si yo estaba interesado en ir a jugar a la selección venezolana. eh, Vinieron a hablar conmigo y con otro muchacho que estaba acá, que también era venezolano, Emilio Haverly, que era un golero de Defensor Sporting. Sí. Me acuerdo que nos reunimos con el profe Lino Alonso y nos planteó si estábamos interesados en jugar en la selección venezolana. Yo le dije, desde un comienzo le dije que sí, que estaba ilusionado y que quería tener la posibilidad de poder jugar en la selección del país donde había nacido. Y bueno, Emilio Jauli en aquel momento estaba en unas preselecciones que estaba haciendo el profesor Pasarela, eh, en unas selecciones uruguayas. Y bueno, y él decidió no, no aceptar la invitación. Y bueno, y en eso tuve una charla también con el entrenador de Peñarol, que era Gregorio Pérez, y que había hablado con Plasencia, con el Manuel. entrenador venezolano, Manuel, que se encontraba en el Caracas, y bueno, hablaron y me dijo que yo tenía la posibilidad de ir a la selección y que bueno, que para mí iba a ser muy importante estar en mi país, en Venezuela, y tratar de estar cerca de la selección para no perderme entrenamiento y esas cosas. Entonces, que me iba a hacer bien volver a mi país a jugar en el Caracas. Y bueno, ahí fue que acepté la posibilidad de volver a Venezuela. Y estuviste Vine, aproximadamente un vine año. Sí, No llegué a estar, tuve un campeonato nada más, habré 6 meses. estado 6 meses. 6 meses porque después volví a Liverpool. En ese mismo año Y volví después de a España. Liverpool. Y después sí, después de volver a Liverpool, donde en el Caracas, estando con Plasencia ahí, no tuve una muy buena campaña, no nos fue muy bien. Más allá de que teníamos un equipo bárbaro, porque la verdad teníamos un equipo bárbaro, no nos fue muy bien en el Caracas. Y bueno, después que terminó ese campeonato,
se me terminó el préstamo con el Caracas y tenía que volver a Peñarol. En Peñarol ya estaba todo armado, Gregorio Pérez seguía con la misma, el mismo equipo, y entonces volví de nuevo a Liverpool, donde había tenido una muy buena campaña, donde volví a Liverpool y donde me volvió a ir bien en esa institución, y de ahí me surge la posibilidad de poderme irme a España, al Recreativo de Huelva, a jugar en una segunda división. Se, se quedó medio pegado el... Sí, sí, ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Estamos teniendo Bueno, problemas con la te conexión. A mí me comentaba de sale. que alguien, Ajá, ahora sí te escucho. ¿me escuchás? Bueno, Sí, sí. que te comentaba que ahí fue que me surgió lo del Recreativo Huelva, un equipo de segunda A de España, porque en España está Primera División, Segunda A, Segunda B, y después viene, creo que Preferente, creo que se llama la siguiente categoría. Ujú. Eh, y bueno, me surgió la posibilidad de ir al Recreativo Huelva en Segunda A, y también fui a préstamo seguía perteneciendo a Peñarol, pero me dejaron ir a préstamo a España. Y también estuve 6 meses en esta institución, donde también no nos fue tan bien, no nos fue tan bien porque en España la segunda A es una categoría muy competitiva, una categoría donde bajan 4 equipos, suben 4 equipos, eh, hay muchos viajes, se juegan equipos de Andalucía, de la parte de abajo de España, con equipos de arriba, que bueno, hace que tengas muchos viajes hacia aquellos lados, viajas también a muchos lados, a las islas, me acuerdo que nosotros estaban Las Palmas, equipos que ya habían pasado por primera división, como Las Palmas, Villarreal, Osasuna, Osasuna, Tenerife. eh, Tenerife, todo equipo que tenían ya su historia en la primera división de España. Me acuerdo que ese año estaban en esa divisional y la verdad fue un campeonato muy lindo por lo que viví, pero bueno, en lo deportivo no nos fue tan bien. Jugaste aproximadamente 10 partidos en esa etapa ya con el Huelva y se dio algo muy curioso. Yo estaba viendo la tabla de esa liga y quedaron penúltimos, pero no descendieron porque se juntaron varias circunstancias. Por ejemplo, el Atlético Madrid, que está en primera división, bajó a segunda y el equipo que estaba en segunda, el Atlético Madrid B, obligatoriamente tenía que descender a segunda B y hubo un par de equipos que descendieron automáticamente por problemas con deudas, como era el Logroñés y creo que el otro era el Mérida, El y ahí Murcia, justamente exactamente. Y ahí justamente se completaron los cuatro equipos y el Huelva, a pesar de haber sido penúltimo, se mantuvo en la categoría. Sin embargo, tú como comentas, no continuaste en el equipo, se venció el préstamo de 6 meses, creo que tuviste una última etapa en Peñarol y después comenzaste con el Fénix. ¿Qué tal sí. esas experiencias ya con el Fénix que estuviste alrededor de 2, 3 años, otro equipo del fútbol uruguayo? Ahí, bueno, me volví para aquí, yo todavía seguía perteneciendo a Peñarol, volví a Peñarol, Peñarol me tuvo unos, me tuvo un año, creo que un año, quedé, y ahí pasé a préstamo un año, perdón, pasé a préstamo a Feni, donde el primer año estaba a préstamo, ya en el segundo año ya quedé libre por edad, quedé libre de Peñarol, ya no pertenecía a la institución, y bueno, ahí en Feni la verdad viví 3 años espectaculares porque, bueno, tuve 2 años, porque ahí ganamos 2 liguillas que acá para un equipo chico es muy difícil obtener título y la verdad que con Feni nos fue muy bien, 2 años espectaculares donde ganamos 2 liguillas y nos metimos en Copa,
en dos copas Libertadores y Sudamericana. La verdad, eso fue espectacular, ¿no? Digo, porque la verdad que teníamos un muy buen equipo, pero ya te digo, para acá, para la Liga Uruguaya, entrar a Copa a un equipo chico se dificulta. Ahora de repente los cupos son más. Antes no eran tantos los cupos como para poder ir a una copa internacional. Entonces se dificultaba mucho más entrar en una copa para un equipo chico. Peñarol, Nacional eran los que siempre entraba, después están Defensor, Danubio, que son los otros equipos que lo pueden seguir. Entonces se hacía muy difícil entrar a Copa, digo, porque eran muy pocos los cupos, eran 4 o 5 cupos. Ahora se han ampliado los cupos, entonces de repente es un poquito más sencillo el poder meterse en una Copa Internacional a un equipo menor. Y aproximadamente en el 2004 vuelves a jugar en Venezuela y comenzó una muy bonita historia de amor de la que te recuerdan todavía con mucho cariño, que es la etapa en el extinto Unión Atlético Maracaibo, donde estuviste alrededor de 3, 4 años y también tuviste la oportunidad de jugar Copa Libertadores en 2006, en 2007, incluso en 2006 te tocó jugar ante tu clásico rival Nacional y también recuerdo un Sí. partido muy bueno que se le hizo a Pumas, que le ganaron 3 goles por 0. Cuéntame primero cómo se dio para que regresaras a Venezuela con el Unión Atlético Maracaibo y cómo viviste esa experiencia en esos años en Libertadores y en el fútbol venezolano nuevamente. Bueno, ahí de repente fue medio extraño también porque yo había estado en la selección, estuve unos partidos amistosos con el profe Pastoriza, donde jugué contra, me acuerdo, Colombia. Y bueno, y después no fui citado más a la selección. Me acuerdo que yo pasé de Feni, donde habíamos ganado 2 liguillas, pasé a Defensor Sporting, otro de los equipos, no de los grandes, sino de los que le siguen a los grandes. Y ahí, bueno, surge la posibilidad después de un arranque de temporada no muy bueno con Defensor, surge la posibilidad de que me vuelvan a citar a la selección. En aquel momento estaba Richard Pade, a un técnico que la verdad yo aprecio mucho y le tengo mucho respeto porque para mí es un gran entrenador que tuve en mi carrera como jugador de fútbol. Y, y bueno, Richard ve a citar a la selección y debido a esa citación se interesa el Unión Atlético Maracaibo de que vuelva a Venezuela y bueno, se habló con la gente que me representaba en aquel momento y llegaron a un acuerdo y volví a Venezuela a jugar en el Unión Atlético Maracaibo. La verdad que ese año creo que se me dio todo porque volví a mi país, volví a jugar en un equipo que estaba plagado de muy buenos jugadores o de estrellas prácticamente del fútbol venezolano y estaba integrando la selección mayor de Venezuela y para mí eso, la verdad que ese año fue muy lindo y fue espectacular, ¿no? En ese mismo año creo que fue la Copa América de 2004, en donde tú fuiste, jugaste el partido ante Bolivia, ¿cierto? Sí, sí, Y bueno, ese partido que no hubiese dado la clasificación si hubiésemos ganado y empataron lamenta- 1-1. lamentablemente nos empataron y quedamos eliminados. Si nosotros hubiésemos ganado ese partido, hubiésemos pasado a la segunda fase. Y luego tu etapa en un Atlético Maracaibo, tuviste algunas idas a Uruguay y regresas a Venezuela, estuviste con River Plate de Uruguay, luego regresaste a Venezuela con Monagas, Cerrito en Uruguay y por último Zulia Fútbol Club. ¿Cómo viviste estas últimas etapas tuyas como profesional? ¿Cómo las viviste a máximo nivel, tanto en Uruguay como en Venezuela? Sí, ya lo último, ya las últimas idas y vueltas a uno le costaba por el tema de la familia. Ya el tema de la familia, ya con las niñas entrando a los colegios y eso, entonces uno uno teniendo a mis padres aquí en Uruguay, ya se me hacía difícil el tema de volver. Eh, pero la verdad
lo viví bastante bien el tema de que lamentablemente en los últimos pasajes míos por Venezuela, como ser el Zulia y bueno, en el Monagas estuve 6 meses y la verdad que no fue muy bien. Estuvimos en un campeonato a punto de poder llegar a ganar el campeonato, que terminamos segundo y teníamos un muy buen equipo. En ese, me acuerdo en ese campeonato, el entrenador era Manuel, que ya lo conocía del Caracas. Pero en el Estudiante de Mérida estuve muy poco tiempo, estuve 2 o 3 meses. No llegué a, no es que no llegué a adaptarme, la ciudad, la verdad, es un espectáculo, la gente muy bien, pero bueno, problemas con la familia acá en Montevideo y con mi chama en aquel momento, ahora ya es una mujer, ¿no? Eh, eh, la verdad tuve algunos problemas, entonces decidí rescindir el contrato y volverme a Montevideo. Y ya para hablar un poquito del tema selección nacional de Venezuela, entiendo que en el 99 fue que debutaste en un amistoso ante Colombia, corrígeme si estoy equivocado. Ok, No, vamos bien. ok. Y cuéntame cómo te sentiste aquel día en debut, jugar con una selección mayor, con una selección nacional, como es la de Venezuela, cómo te sentiste y qué recuerdas de aquella noche. Mirá, lo primero que yo me acuerdo de aquellos años, me acuerdo eh, de que para mí era algo muy bonito de que me excitaran a la selección del país, más allá de que yo no me crié en Venezuela y que todo el mundo cada vez que hablaba conmigo me decía, porque me acuerdo que cuando yo fui en el 99 al Caracas, tuve una reunión con el presidente de aquel momento, Valentinel, el señor Valentinel, y me acuerdo que me dice, pero usted no es venezolano. Le digo, no, yo soy venezolano, lo que pasa es que no hablo como venezolano, le digo porque me crié en Uruguay. Y bueno, y que todo el mundo eh, por el tema de mi acento, todo el mundo pensaba de que yo era uruguayo, nacionalizado venezolano, y yo le decía que no, que era al revés, yo soy venezolano, nacionalizado uruguayo, por parte de madre o padre. Y bueno, me acuerdo de aquellos tiempos de que cuando me citó Pastoriza, de que la selección no era la selección que tenemos, o no era la Vinotinto que en este momento tenemos, con jugadores jugando al más alto nivel, con jugadores, muchos jugadores en el exterior. En aquel momento prácticamente toda su plantilla o la gran mayoría de su plantilla eran jugadores de Venezuela que estaban jugando en el campeonato local. No había muchos extranjeros. Me acuerdo que los problemas para ir a las concentraciones, habían problemas porque se concentraba en un hotel y tendrían que estar buscando canchas que le prestaran canchas a la selección para poder hacer los entrenamientos. Bueno, me acuerdo de esas primeras etapas de la selección, fueron complicadas y difíciles. Eh, pero después, bueno, después, gracias a Dios, agarré una etapa, ya después que agarró Richard Páez, hubo una etapa muy linda de la selección que la verdad que eso para mí fue una de las etapas más bonitas de mi carrera deportiva. Y quizás uno de los partidos más memorables en los que tú hayas participado fue el famoso Centenariazo, donde Venezuela venció 3 goles por 0 a Uruguay. Me imagino que también significaba mucho para ti. Y también me gustaría, según tu óptica, ¿quién mejor que tú para conocer a Uruguay? ¿Crees que en ese momento subestimaban a la Vinotinto? ¿Y qué recuerdos también tienes de aquel partido? Si no estoy mal, tú entraste por Arango en los últimos minutos, que él ya había hecho un gol. Revivamos un poquito de esos momentos. La verdad que sí, la verdad para mí ese es uno de los partidos que a mí me marcaron, porque bueno, en esa eliminatoria nosotros estábamos haciendo, o Venezuela estaba haciendo una gran eliminatoria, y ese partido también fue un envión anímico muy importante. Lástima que no pudimos llegar al objetivo que era poder meternos en una Copa del Mundo,
pero estuvimos muy cerca de poder llegar a poder meternos en una Copa del Mundo. Y ese partido, ya te digo, para todos, ¿no? Digo, para todos fue un partido que queda en la retina de todos porque, bueno, no sé si Uruguay por su historia, por lo que es Uruguay, eh, siempre es el favorito cuando va a jugar contra Venezuela. En ese partido ellos venían con el ánimo alto, venían pensando de que nos iban a golear acá en el Centenario y me acuerdo que Richard armó un equipo muy bueno donde la verdad hubieron jugadores que jugaron a un nivel grandísimo y la verdad ese partido pudimos demostrar de que estamos por un escalón, que estábamos un escalón por encima y que bueno, que hicimos las cosas como para poder llevarnos el marcador de un 3-0. Recuerdo también que en ese momento solo tú y Alejandro Sichero habían jugado en Uruguay. Él jugó con Nacional, entre otros equipos. Y bueno, imagino que debe haber sido una anécdota bastante interesante, por más todo lo que significa el centenariazo, sino ganarle a Uruguay, un equipo en donde jugaron y sabían muy bien lo grande que es Uruguay y toda la historia que tiene, y que Venezuela haya podido ganarle 3-0 en su casa, sin duda marcó como un antes y un después en la historia de la Vinotinto. Estuve revisando varios partidos en los que tú pudiste jugar y también estuviste en aquel amistoso ante España, que si bien se perdió 3-2, Venezuela mostró una cara competitiva en su máximo esplendor, en donde España tenía a Puyol, Xavi Alonso, a el Niño Torres, que estaba muy joven, una plantilla bastante interesante. ¿Cómo recuerdas aquel partido tan parejo? La verdad también ese partido fue para nosotros, más allá que era amistoso, para nosotros fue importantísimo, pues nos íbamos a enfrentar a una España que estaba plagada de jugadores eh, con mucha trayectoria, no solo en la selección española, sino en grandes equipos de España. La Liga Española estaba muy fuerte, había agarrado mucho espacio en el tema de que, bueno, allá a lo primero en Europa se hablaba de la Liga Italiana y después, bueno, venía la Liga Española a pasos agigantados, ganando mucho espacio. Y bueno, para nosotros ya la verdad fue importantísimo ese partido por lo que demostramos la idea futbolística de Richard, que, que de repente aquí en Sudamérica ya se venía hablando un poco de la Vinotinto, pero bueno, en Europa todavía no nos habían visto tampoco, ¿no? Y bueno, y enfrentar a una selección como España con esa figura fue importante para nosotros, para darnos cuenta también podíamos. Yo creo que a partir de ese partido, no sé si a partir de ese partido ya empezaron a ver al jugador venezolano con otras caras de, de que se daban cuenta de que habían jugadores que estaban capacitados por poder ir a jugar a Europa. Y después de eso también tuviste la Copa América 2004. No recuerdo si el amistoso fue antes o después, pero bueno, la Copa América 2004, donde ya habíamos mencionado, estuviste en aquel partido ante Bolivia, que lamentablemente se estuvo cerca de clasificar, pero bueno, al final no se pudo obtener. En líneas generales, ¿qué te pareció esa Copa América para Venezuela y cómo la sintieron en lo interno, el grupo? La verdad yo me quedé con un poco una espina, me quedé un poco la espina de no haber podido ganar ese último partido contra Bolivia, porque la verdad creo que jugamos como para poder llevarnos los tres puntos, pero un poco el no concretar las opciones de gol que generamos, porque Venezuela era un equipo que generaba mucho, pero bueno, de repente a veces no teníamos en el marcador todo lo que se generaba o lo que generaba el fútbol de Richard. En ese partido creo que generamos mucha chance de gol y no pudimos concretarla y bueno, nos quedamos fuera de una segunda fase que en ese momento para nosotros hubiese sido algo muy importante porque
hasta esa Copa América todavía no se había podido pasar a una segunda fase y bueno, estuvimos muy pero muy cerca de poder pasar a esa segunda fase. Lamentablemente no se pudo, bueno, se empató con Bolivia, un partido que ya te digo, para mí hicimos merecimiento como para poder ganarlo. Lamentablemente no, algunos errores que cometimos en la parte defensiva y bueno, y otros errores que en la parte de la definición, creo que nos llevó a no poder clasificar a la segunda fase en en esa Copa América. Y a la siguiente Copa América, de la de 2007, fue en donde por fin se pudo romper esa especie de maldición de Venezuela y que no avanzaba de ronda. Y bueno, pudo llegar a los cuartos de final, que fue esa Copa América disputada en Venezuela. Sí, Y tu último partido, un momentico, tu último partido con la selección fue ante Suecia en 2007, si no estoy mal. Un partido que Venezuela ganó 2-0 contra un equipo europeo. Después de ese partido, digamos que te quedaste con ganas de estar otra vez con la selección, o ya te imaginas que esos eran de tus últimos partidos. yo ya venía viendo que no estaba teniendo tantos minutos o de repente siempre era uno de los cambios con el profe Richard. Eh, y ya a partir de ese año ya no estaba teniendo tantos minutos. Yo ya empecé, había también vuelto a, a Uruguay, que había vuelto a River Plate también. Entonces no estaba teniendo muchas convocatorias. Y bueno, el profe se decidió por llevar algún otro jugador en mi posición, donde me desempeñaba, que era la del doble 5. Y bueno, no tuve la suerte de poder jugar esa Copa América, que para mí hubiese sido un cierre de mi carrera muy lindo, ¿no? Poder terminar jugando en mi país. Eh, yo creo que Venezuela queda eliminada con Uruguay en San Cristóbal, en la ciudad donde yo nací, ¿Naciste? por eso, donde yo nací. Entonces, para mí hubiese sido muy lindo poder estar en esa Copa América. Bueno, pero lamentablemente el profe Richard se decidió por llevar a otro compañero y bueno, eh, la verdad que, bueno, yo te digo, un poco me quedó la espina esa de no poder haber estado en esa Copa América que bueno, Venezuela, como lo decías vos, tuvo su pasó la primera fase de grupo y pudo llegar casi hasta cuarto, creo que De acuerdo. terminó llegando. Y otra cosa que me parece muy curioso preguntarte es, después del centenariazo que Venezuela venció 3-0 a Uruguay, ¿te dijo algo tu familia, que ellos son uruguayos, te echaron broma o qué? No, y aquí yo llegué, bueno, uno cuando llega a la casa, viste, llega con toda la alegría de haber jugado un partido y que no haya ido bien y que hayamos ganado 3-0 y que para todo el venezolano era un resultado importantísimo el tema del centenariazo, ¿no? Como mis padres son uruguayos. Mi padre, cuando llegué, me acuerdo que mi padre no me saludaba. Y bueno, y él me decía, no, yo quería que a vos te fuera bien, pero que quería que Pero que perdieras. claro, pero que perdiera, que ganara Uruguay. Y bueno, tuvimos un par de días que prácticamente no me dirigía la palabra. Pero la verdad que se disfrutó ese partido. La verdad que, bueno, aparte yo estaba jugando aquí en ese momento, creo, sí, estaba en el 2007, creo que, no, perdón, estaba jugando, sí, yo me ¿Con quedé un ese, Atlético? no, yo estaba, no estaba con el Unión todavía, no Mm, estaba con el Unión, me acuerdo que me parece ese partido yo me quedé aquí en Montevideo porque estaba con Defensor Sporting, ok. estaba con Defensor Sporting, y me acuerdo que, bueno, había muchos que me jodían
o me hacían broma y bueno, yo lo tomaba por ese lado, eran todas bromas que bueno, no, que la verdad algunos querían hacerme enojar y eso y al final se terminaron enojando ellos porque el resultado fue nuestro, la verdad que eh, fue un partido, ya te digo, que para mí fue un partido que marcó un poco la carrera la futbolística mía en la selección. Otra cosa que me da bastante curiosidad preguntarte, y qué mejor manera que hacértelo directamente a ti, es que uno siempre ha escuchado a André Varilla González, Varilla González, Varilla González, pero ¿cuál es el origen de ese seudónimo, de ese sobrenombre? ¿Quién fue el que te bautizó de esa manera? Eso fue en Peñarol. Cuando yo me ascienden a primera división con 15 años, 15 16 años, yo era un chamito donde estaba lleno de jugadores mayores que yo, donde habían muchos jugadores de mucho renombre. Y me acuerdo que en aquel momento el que me pasaba a buscar por donde yo vivía en el Cerrito de la Victoria, y el que siempre me pasaba a buscar era Rabaida. Rabaida era un arquero llegó a atajar en primera división en Peñarol, que llegó a jugar en selecciones uruguayas de Peñarol, de Uruguay. Y bueno, Gerardo fue el que un día, claro, yo era muy flaco, alto, espigado, pero flaco. Y él fue el que un día en uno de esos viajes hacia los Aromos, donde era la concentración de Peñarol, me puso varilla. Me dice, vos sos una varilla. Varilla es una varilla de hierro, esa varilla de Un hierro, palo fino, un palo fino, ahí va. Y bueno, y ahí me quedó el sobrenombre, después todo el mundo empezó varilla, 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 y varilla, así te quedaste. y ahí me quedó el sobrenombre de varilla. Interesante, la verdad siempre eso me había llamado la atención y bueno, ya salí de esa duda que tenía. Y también me gustaría consultarte qué ha sido de tu vida después del fútbol. Ya han pasado algunos años desde que te retiraste, qué has hecho. Por ahí lo último que vi es que eras asistente técnico de un equipo hondureño, el Real España, que es de los más grandes del fútbol de Honduras, que incluso Giancarlo Maldonado jugó en ese equipo hace unos años. Ah, mirá, no sabía que Sí, Giancarlo sí, había él jugado estuvo ahí. 6 meses allí. Lo que pasa es que no le fue muy bien, pero Ah, estuvo allí. bueno, entonces yo no sabía que Giancarlo había andado por ahí. Pero bueno, el Giancarlo ha hecho una carrera importantísima, Espectacular, espectacular. espectacular. Ídolo en Eh, Atlante. en Atlanta, en México le fue muy, pero muy bien. Me acuerdo Lle- que y- En Chile también le fue muy bien a con él. O'Higgins y incluso tuvo la oportunidad de jugar la primera edición de España con el Jerez, que era un equipo recién ascendido. No jugó Sí, mucho, pero llegar a la primera edición de España, eso no lo hace cualquiera. no lo hace cualquiera. La verdad tuvo una carrera espectacular, Giancarlo. Bueno, yo mientras estaba del 2001 al 2003, estuve haciendo el curso de entrenador aquí en Uruguay. Me recibí en el 2003-2004, me recibí de entrenador. Mientras seguía jugando, hacía el curso de entrenador. Y bueno, cuando en el 2010 pasa lo del Zulia, que me vuelvo para aquí, para Uruguay, me ofrecen dirigir una divisional de un equipo chico de aquí que se llama Sportivo Cerrito, que es el equipo del barrio donde yo me crié. Y bueno, yo ya estaba viendo de que no tenía la posibilidad de jugar, estaba llegando a algunos equipos y de repente no tenía la titularidad, era suplente y entonces me decidí por empezar a dirigir a esta categoría. Y bueno, la verdad nos fue bastante bien. Ese año eh, nosotros en juveniles, acá en juveniles hay categorías A y categoría B, está la divisional A y la divisional B. Nosotros en ese año con Cerrito terminamos en la divisional A, ascendiendo o quedándonos en la divisional A. Y
y la verdad no fue bastante bien y bueno, a partir de ahí empecé a dirigir, como me empecé a trabajar como entrenador y bueno, y a partir de ahí es que hasta el día de hoy que estoy como entrenador de juveniles acá en el Uruguay. Ahora me encuentro en un equipo también de los chicos y que estoy dirigiendo en un equipo que está en la B, Sudamérica, y bueno, estoy dirigiendo a los chamitos más chicos. Acá los juveniles arrancan a los 13 años, porque antes pasan por el baby fútbol, que es otra categoría, otras divisionales que hay. Hasta los 13 años no entran a juveniles y bueno, ahí esos son los que estoy agarrando yo, los juveniles de 13 años. Estoy en la séptima división de Sudamérica, un equipo de segunda división. Y bueno, tratando de hacer el camino como formador y bueno, y buscando también la posibilidad de poder llegar y tener la posibilidad de dirigir primera. Vos hablabas lo del Real España. Al Real España fui como asistente técnico de Ramiro Martínez, un entrenador uruguayo. Estuve 2 meses con él y bueno, como me pasó cuando la verdad, la situación, antes que salía todo esto de la pandemia, yo decidí venirme para Uruguay para estar con mi familia y bueno, decidí, más allá de que Ramiro se quedó, yo hablé con él y bueno, decidí venirme para acá porque también estaba extrañando mucho a la familia y bueno, y me volví a Uruguay. ¿Pero todavía Eh, sigues formando parte del cuerpo técnico o te desvinculaste? No, me desvinculé. Hablé con Ramiro Martín, le expliqué la situación, le dije que, bueno, que tengo una muy buena relación con Ramiro, tengo más una relación de cuerpo técnico, tengo una relación de amistad. Decidí venirme para Uruguay. Y aquí, al pena llegar, bueno, a los 2, 3 meses me dieron la posibilidad esta de poder reintegrarme en el fútbol como entrenador de la séptima división de Sudamérica. Y bueno, fue una experiencia linda, los 2 meses que estuve por ahí por Honduras fue una experiencia linda porque pude ver y pude sentir qué es lo que se siente trabajar con gente ya de primera división. Para mí fueron dos meses muy lindos, donde pude aprender, donde pude experimentar cosas que de repente no las experimenté estando en categorías menores. Bueno, André, de verdad que estoy muy agradecido por tu tiempo, por tu buena vibra, por haber aceptado la entrevista, estar casi una hora hablando de fútbol, como el tiempo se pasa de rápido. Y de verdad que la gente, de verdad, una de las personas que más me pedía era Varilla González. Varilla González, supongo que te tiene mucho cariño y también de pronto hacía rato que no te escuchaban, no te veían. Bueno, de verdad que es un placer haber tenido por acá y bueno, está más decirte que te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que venga para ti, en todo lo que te propongas. Primero el placer es mío, la verdad que estoy muy agradecido por la llamada, la verdad que cada vez que recibe una llamada de allá de Venezuela y que lo recuerdan, y uno es como que le tocaran el corazón y le inyectaran adrenalina a uno para poder seguir, para poder levantar el ánimo y eso, la verdad que es muy lindo. Y bueno, uno de mis metas o una de las cosas que me gustaría es poder volver a Venezuela y poder dirigir algún equipo. Hoy o mañana me encantaría poder tener la posibilidad de poder volver a mi país y poder dirigir algún equipo por allá. Es una de un poco las metas que tengo. Seguiré adquiriendo conocimiento por acá y bueno, ojalá la vuelta de la vida pueda darme, eh, pueda darme la posibilidad de poder ir y volver a mi país a dirigir. Y bueno, y ya te digo, mandarle un saludo a toda la gente de allá de Venezuela y estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado mi país, el país donde yo nací, así que eh, te mando un abrazo grande, Mario, y bueno, y muchas gracias por este llamado. Un abrazo, cuídate mucho. Abrazo.